Buenos días, niños. Vamos hoy a, digamos, complementar el tema que hemos visto sobre los fraccionarios con esta explicación. La idea es que pues entendamos mucho mejor lo que hemos visto hasta hoy. Entonces les voy a hacer un pequeño recorderis de toda la parte de fraccionarios. Entonces recordemos que un fraccionario es una parte de una unidad. Si esto yo lo tomo como una unidad, entonces una fracción de la unidad es una parte de la unidad. Quiere decir que es cuando yo la divido. En este momento la acabo de dividir en dos partes. Y si hacemos esto, la dividimos en cuatro partes. Dense cuenta que cuando yo divido una unidad, siempre cada una de las partes es igual. O sea, cuando yo divido esa unidad en partes iguales, eso es una fracción. Cada parte de esas es una fracción. Pero si aparte de todo, yo tomo una parte o dos partes de esa fracción, entonces ya eso me indica lo que es el número fraccionario. El número fraccionario está compuesto de dos partes. Una parte que es el numerador, que son las partes que tomo. En este caso las partes que tomé fueron dos. Y el denominador, que son las partes en las que divido la unidad. ¿En cuántas partes dividí inicialmente? En cuatro partes. O sea que el denominador va a ser 4. Numerador y denominador. Esto es una fracción y esa fracción se llama 2/4. Se llama 2/4. Entonces, la fracción es la parte de la unidad. Ahora, hay fracciones en las que no solo necesito una unidad, sino necesito más de una unidad para poderla representar. Entonces, cuando necesito más de una unidad es cuando la fracción, el numerador, por ejemplo, 10 es mayor que el denominador, 10 octavos, ¿sí? En este caso el numerador es mayor que el denominador. Esto quiere decir que esta fracción es impropia. Porque en la fracción normal, donde yo utilizo menos de la unidad, es una fracción propia. ¿Sí? Cuando el numerador es menor que el denominador, la fracción es propia. Pero cuando el numerador es mayor que el denominador, la fracción es impropia. Entonces, vamos a ver cómo yo represento esos 10 octavos. Entonces, ¿qué me dice en cuántas partes yo divido la unidad? El denominador, o sea, el 8. Quiere decir que la unidad la debo dividir en 8 partes. Vamos a tener aquí una unidad. La vamos a dividir en 8 partes. Allí tengo mi unidad dividida en 8 partes. ¿Sí? Pero me están pidiendo 10 pedacitos de estos. Y aquí solo tengo 8. Entonces tengo que hacer otra unidad exactamente igual. Tengo que hacer otra unidad exactamente igual y dividirla también en 8 partes. Miren que tengo las dos unidades divididas en 8 partes. Entonces, como necesito 10 partecitas de esas, entonces empiezo a colorear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso me representa los 10 octavos. ¿Por qué 10 octavos? Tomo 10 partecitas y divido las dos unidades en octavos. ¿Sí? Eso serían 10 octavos y es una fracción impropia. Retomo entonces para mirar lo que es fracción propia e impropia. En este momento voy a colocar dos fracciones. Una va a ser 2/6 y la otra va a ser 6/4. ¿Sí? La primera fracción es 2/6. Quiere decir que el numerador es menor que el denominador. O sea que es una fracción
impropia. Y en la segunda tenemos 6/4. El numerador es mayor que el denominador. Entonces quiere decir que es una fracción impropia. Y si las vamos a hacer gráficamente en 2/6, siempre, recuerden que siempre, el que nos dice en cuántas partes debo dividir la unidad es el denominador, o sea, el número de abajo. Es el que me dice en cuántas partes divido mi torta, divido mi pizza, divido mi unidad. Entonces, aquí vamos primero con 2/6. Entonces, si se dan cuenta que aquí tengo unos cuadritos, entonces yo voy a tomar como referencia esos cuadritos y voy a hacer la unidad y voy a dividir esa unidad en 6 partes, o sea, en 6 cuadritos, ¿sí? La unidad la tengo que dividir en 6 partes porque el denominador es 6, pero solo tomo 2 partecitas de esas, o sea, solo me como 2 partecitas de la unidad y esos son 2/6, ¿sí? Ahora vamos a mirar 6/4. ¿En cuántas partes tengo que dividir la unidad? En 4. Voy a tomar otra vez como referencia los cuadritos que tengo acá para que me quede más fácil hacer y que todos me queden igual, ¿sí? Y divido mi unidad. Pero entonces aquí solo tengo 4/4. 1, 2, 3 y 4/4. Necesito 6/4. Entonces tengo que hacer otra unidad igual, dividirla otra vez en 4 partes para tener cuartos, ¿cierto? Y tengo 1, 2, 3, 4, me faltan 2. 1 y 2, 6/4. Y esa es la fracción impropia. Fracción propia y fracción impropia. Ahora vamos a mirar, niños, esas fracciones que a veces son equivalentes, o quiere decir que son iguales. Las fracciones equivalentes son las que nos representan la misma parte de la unidad. Voy a hacerlo primero gráficamente para que lo entendamos mejor. Voy a dividir una unidad en 4 partes, ¿sí? Dividí esa unidad en 4 partes. Y de esas 4 partes voy a tomar 2, ¿sí? Ahora, voy a hacer una unidad igual. Y en esa unidad no la voy a dividir en 4 partes, sino la voy a dividir en 8 partes. Aquí está, dividida en 8 partes. Y de esas 8 partes voy a tomar 4. Si se dan cuenta, tanto en esta unidad como en esta unidad, tengo la misma parte de la unidad, la tengo sombreada. Eso quiere decir que esas dos fracciones equivalentes. ¿Qué me representa esta fracción? Me representa 2/4. ¿Y qué me representa esta fracción? 4/8. Porque tomé 4, pero dividí en 8, ¿cierto? Entonces 4/8. ¿Qué quiere decir? Que 2/4 y 4/8 son fracciones equivalentes. Pero ¿cómo lo puedo comprobar? Entonces, para comprobarlo, coloco 2/4 y 4/8, ¿sí? Y los multiplico en X. O sea, multiplico el denominador de acá por el numerador de acá. Y le doy un resultado. 4 por 4 me da 16. Y multiplico el numerador de acá por el denominador de acá. Y me da 2 por 8, me da igual a 16. Eso quiere decir que esas dos fracciones sí son equivalentes. ¿Por qué son equivalentes? Porque al multiplicarlas en X me dan el mismo número, ¿sí? Si yo multiplico las dos en X, me van a dar el mismo número. Pero ¿qué pasaría si coloco, por ejemplo, 2/6 y 3/5? ¿Sí? Tengo esas dos fracciones. Vamos a multiplicarlas en X. 2 por 5 me da 10. Y 6 por 3 me da 18. ¿Me dio el mismo número? No. ¿Qué quiere decir? Que esas fracciones no son equivalentes. Pero estas fracciones sí son equivalentes, o sea que son iguales. Cuando me dan, al multiplicarlos en X, me dan diferente número, no son equivalentes. Pero cuando al multiplicarlas en X
me dan el mismo número, sí son equivalentes. Ahora, vamos a ver cómo nosotros podemos buscar fracciones equivalentes. Para buscar fracciones equivalentes yo puedo hacer dos cosas. Puedo o multiplicar o dividir. Cuando multiplico se llama complificar. Bueno, vamos a llamarlo amplificar. Puede ser complificar o amplificar, ¿sí? Amplificar se llama cuando yo multiplico, ¿sí? Entonces tengo una fracción, por ejemplo, 2/5. Y quiero hallar una fracción equivalente a 2/5. Entonces, para hallar una fracción equivalente a 2/5, que era el segundo punto de la actividad que teníamos la clase pasada, el segundo punto, para buscar una fracción equivalente a 2/5, tengo que multiplicar tanto el numerador como el denominador por un mismo número. Lo que nos queda siempre más fácil, para que ustedes no se enreden tanto, siempre amplifiquen por 2. Entonces, 2 por 2 me da igual a 4. Y si aquí arriba multipliqué por 2, abajo por cuánto tengo que multiplicar? Por 2 igual. Y 5 por 2 me da 10. Esos resultados siempre los tengo que colocar enfrente. Y coloco la lineecita y ya me quedó un número fraccionario. Entonces, quiere decir que 2/5 es igual a 4 décimos. 4 décimos es una fracción equivalente a 2/5. ¿Cómo lo compruebo? Lo compruebo multiplicando en x. 2/5, 4 décimos, los multiplico en x, 5 por 4, 20, y 2 por 10 me da 20. Eso quiere decir que esas dos fracciones son equivalentes, ¿sí? Y que lo hice bien. Ahora, vamos a mirar otro ejemplo de amplificar. Entonces tengo, por ejemplo, 3/6. Y quiero buscar una fracción equivalente a 3/6. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar. Entonces multiplico el 6 por 2 y el 3 también lo multiplico por 2. Y esos resultados recuerden que los colocamos después del igual con la línea de fracción. Entonces 3 por 2 me da 6. Y 6 por 2 me da 12. ¿Qué quiere decir? Que eso es una fracción equivalente. 3/6 es igual a 6/12. ¿Sí? Si yo hago la multiplicación bien, la fracción equivalente me va a quedar normal. Vamos a amplificar otra. Entonces tengo, por ejemplo, 3/4. Y lo amplifico. Acuérdense, por el mismo que multiplico el denominador, multiplico el numerador. 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. Quiere decir que 6/8. Este 3/4 es lo mismo que decir 6/8. Me va a representar la misma parte de la unidad, ¿sí? Pero también lo podemos hacer simplificando. Simplificar es dividir, ¿sí? Es dividir. Entonces ya no multiplicamos, sino dividimos. Entonces, por ejemplo, tengo 5 décimos. Entonces, 5 décimos lo tengo que simplificar, pero no siempre voy a poder simplificar por 2, porque tengo que simplificar por un número que me divida este y me divida este, ¿sí? Y el único número que me los divide a los dos es el 5. 5 dividido en 5 me da igual a 1. Y 10 dividido en 5 me da igual a 2. Eso quiere decir que ese 5 décimos se convirtió en un medio y es igual, es una fracción equivalente. Ahora tenemos 4/8 y lo voy a simplificar. A ese sí lo puedo dividir por 2. 4 dividido en 2, 8 dividido en 2. 4 dividido en 2 me da 2, 8 dividido en 2 me da 4, ¿sí? Tengo 2/4. Y si quiero seguir simplificando, ese 2 lo puedo seguir dividiendo por 2, me da igual a 1, y 4 lo divido en 2 y me da igual a 2, un medio. Y hasta ahí ya lo pude dividir, quiere decir que tanto 4/8 como 2/4 como un medio son fracciones equivalentes, ¿sí? Entonces eso lo puedo hacer
amplificando, que es multiplicando, el segundo punto de la actividad, y simplificando, que es dividiendo. ¿Sí? Eso sería todo lo que hemos visto en fracciones hasta hoy.